En este momento estamos haciendo unas señas. Estamos haciendo unas señas para ver quién empieza, tú, yo. Empiezo yo. Empieza. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al patrón de Turing. Bienvenidos al patrón de Turing. Esto no necesitamos tantas señas. Sí, tuyo. Ya, bienvenidos al patrón de Turing. Sí, en este programa vamos a tener un programa distinto. Es un episodio diferente. Que espero que les guste porque está hecho con mucho cariño. Exacto. Y es un programa en donde nos vamos a sumergir en la cultura esta vez. Sí, y sobre todo en la cultura prehistórica. Sí. Es un tema muy interesante. A mí, tú sabes que me gustan esos temas, me apasionan. Sí, son totalmente tus temas. Sí, me gustan mucho. Antropología, la prehistoria, arqueología. Y en esta historia tiene que ver mucho la mujer, el rol de la mujer en ese tiempo y también el tejido en esa época. La mujer tejedora atávica desde el tiempo pretérito. Sí. Exacto. Y esta historia y este episodio va a estar relatado a través de una historia paralela que se va a ir contando en un relato de fantasía, de escrita fantasía. Y musicalizada por ti. Lo voy a decir yo porque queda feo que lo diga yo. A ti no te gusta decir esas cosas, pero lo tengo que decir porque es un esfuerzo también de para este programa especial y musicalizar esta historia de fantasía, en la cual nosotros también vamos a ir complementando, ¿cierto?, con relatos y nuestros comentarios en relación a esta historia que vamos a contar de ese tiempo. Sí, este tema tan bonito porque es como es loco como en un pasado la imagen de la mujer o la figura de la mujer tenía una posición distinta a la que nosotros podemos tener incluso actualmente. De hecho, a mí me sorprendió cuando me contaste la historia. No pensé que en el pasado, en ese tiempo, que es neolítico, paleolítico, por ahí, a ese momento nos estamos remontando, hubiese tenido un rol tan importante, un papel tan importante y por tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Y tan desaparecido, ¿cierto? Como tan ahora prácticamente inexistente en la historia de... Un periodo larguísimo de años, de milenios incluso. Exacto. Con una forma de pensar, vamos a decir entre comillas, porque también falta mucho estudio para determinar eso. Exacto. Pero no qué piensas, no del pensar, sino que su cultura, lo que ellos elaboraban a través de la cultura. Falta todavía mucho estudio de eso, pero las luces están ya depositadas en que va por ahí. Es una cultura muy femenina desde ese punto de vista. Exactamente. Que reinó por milenios, digamos. Exacto, sí. Justo al inicio del neolítico, entre el paleolítico y el neolítico. Y eso es un poco el programa de hoy. Sí, así que los invitamos a empezar a escuchar este relato y nos vemos muy pronto, en unos minutitos más. Uduk era la descendiente de Golek, hija de Mok, uno de los primeros que llegaron a estas tierras durante las cacerías de Urus, un toro primigenio que alguna vez fue también un dios. El crepitar del pálido fuego invernal descubría el hambre y el frío en las miradas de hombres y bestias. La tormenta se avecina y ni el canto del chamán rompe la desolación de la tribu. La caverna pronto estaría vacía. Claro, es súper interesante lo que pasó entre el paleolítico y el inicio del neolítico. Es como ahí hubo un quiebre, ¿no? Claro, el sedentarismo, o sea, del nomadismo a lo sedentario, también se vivió un poco en esa época. Las comunidades empezaron poco a poco a hacerse más sedentarias. Los primeros cultivos, piensa tú, los primeros cultivos en esa época, el paleolítico, estamos hablando de antes del 6000 antes de Cristo. O sea, ese fue el paleolítico como época. Y del 6000 hacia acá, antes de Cristo, o sea, son muchísimos milenios. Es el neolítico hasta... Exacto, y muchas veces eso se da por estos cambios de cultura, ¿cierto? Claro, se dan como por a veces episodios de migración, de temas climáticos, sí. Hay mucho... ciertos de territorio, que hace que
se migra a territorios de repente más... Competencias de alimentos. También, claro, el búsqueda el mundo se empezó a poblar, este Homo sapiens empezó a poblar el mundo y bueno, competencias de tribu, etcétera, se dio de todo un poco. Puede ser cualquier fenómeno que hace que al final... Se desestabilice el sistema social un poco y surjan nuevas formas de pensar, de alguna forma. Bueno, como la forma en que yo me empecé a interesar por estos temas fue a través de un libro de una antropóloga. Ella se llama Marija Gimbutas. Es el nombre de una lituana estadounidense. Ella ya en sí misma da para un programa, sobre todo el que estamos haciendo. Además, ella es su persona, porque sí, lo conversamos antes, es una lingüista, antropóloga, arqueóloga, que instauró como una nueva teoría que revolucionó en su tiempo las migraciones de los pueblos indoeuropeos. ¿De qué año es ella? Ella es como de los 50, por ahí. Y el libro, el libro emblemático, diría yo, es El lenguaje de la diosa. Que su teoría creo que viene muy a cuento con el tema. Ella propone la hipótesis de los kurganes. Presenta este pueblo, los kurganes, que son de la vieja Europa, que es la parte más de Oriente Próximo. Irán, Irak, todo ese sector. Estos fueron el origen lingüístico, según su teoría, de los pueblos indoeuropeos que luego constituyeron Europa con todas sus culturas y países, digamos, con el futuro después de la historia ya, ¿cierto? En el caso de lo que dice Gimbutas, es desde el 6000 al 3000, que es un periodo justo, el periodo neolítico, es neolítico y edad del bronce, está ahí, no alcanza a llegar, es antiguo, muy antiguo, es posterior, un poquito posterior al paleolítico, o sea, el paleolítico ya son los hombres antes de los Homo sapiens, imagínate. Claro. O sea, son milenios atrás. Y además de esto que es súper revolucionario y en su momento le trajo muchos problemas. Piensa tú, años 50, época más machista que ahora. Claro. Una mujer que llegara a decir cosas que... imagínate la interdisciplinariedad que hizo de unir lingüística con antropología y arqueología. Causó pero mucho rechazo de parte de la comunidad en ese momento, digamos. No le dieron crédito a esa teoría. Y eso que todavía no llegamos a la parte de la mujer. Exacto. Solo por eso. Claro, además de eso, ella dio cuenta de una serie empezó a darse cuenta de una serie de símbolos, ¿cierto? Que se fueron, que como bien te decía antes, ellos vienen desde Francia, en territorialidad, digamos, desde Francia hasta Siberia. Entonces ella dio cuenta o recabó información respecto a las diosas del Paleolítico, que son justamente son estatuillas que se fueron encontrando a lo largo de todo este territorio, en su concepción zoomórfica y después antropomorfa, que fueron revelando un culto a una diosa, que ella teorizó de esa manera. Entonces, además de toda esta hipótesis de los kurganes, ella también elaboró esta otra hipótesis que es el culto a una diosa única, que es la diosa madre, la gran diosa. Y eso lo revela o lo expone en su libro El lenguaje de la diosa. También esta autora, digamos, y es científica, arqueóloga, inspiró muchas otras investigaciones al respecto, e incluso de literatura. Está Robert Graves, que escribió, el mismo que escribió Claudio, escribió La diosa blanca, que está inspirada un poco en toda esta... que es como la forma más novelada de contar la misma historia que ella narra. También George Fraser también hizo La rama dorada, que mezcla mitología y magia y religión, también sobre los mismos temas. Entonces es un universo. Ella, Marija Gimbutas, abrió un universo que reposiciona un poco a la mujer desde ese momento, desde la antigüedad. Entonces es súper importante, incluso para las mujeres actuales. De hecho, hizo que el movimiento feminista tuviera argumentos mucho más sólidos a la hora de rebatir con un patriarcado, un machismo muy exacerbado en las altas cúpulas de la intelectualidad, etc. Entonces dio herramientas muy fuertes para un pensamiento muy válido, que es reposicionar el tema de la mujer en las culturas o en las sociedades. Cuando el chamán enmudeció en procesión, con marcha lenta siguieron el surco del cielo hacia el occidente. Uruk y su grupo dejaban esa estepa yerma y desnuda. Cuando
Cuando sus pies temblaban, todos se detuvieron. Jamás olvidaron aquel ocaso. La tormenta golpeaba el refugio avisando con sus tambores de guerra que el invierno no acabaría. La tribu quiso olvidar la asolación del azul plomizo de las montañas. Fue allí, en esa estepa yerma, reunidos con las miradas sumergidas en el crepitar del fuego, que Uruk hizo su primer canto. Los hombres la miraron, mas no tuvo vergüenza. Bueno, y la diosa, como bien te decía, se instala en esa época como un culto único, digamos, y que unifica. No existe dualidad en ese culto. ¿Y eso de cuánto tiempo? Porque al final la diosa es como que trasciende un periodo, ¿cierto? Exacto. O sea, claro. Es por un largo tiempo, como 3000 años, más o menos, claro, este culto a la diosa, más. ¿cierto? Sí. Y justo coincide en este cambio de época, que en realidad los cambios de época los define, ¿cierto? Los historiadores, me imagino. Exacto, y todo claro. eso. Pero en este caso el cambio de época se centró... es visto porque se pueden analizar grandes momentos de la historia por grandes lapsos, ¿cierto? Eso. Y claro, como el periodo de la diosa, como bien dices tú, es súper largo, del 6000 hasta el 350 incluso se lograron ver. Piensa tú que son más de 130 estatuillas de la diosa, hechas en hueso, en marfil, en piedra, y representan en barro. Además se puede también representar la migración a través de estos encuentros arqueológicos, ¿no? Porque están encontradas en distintas latitudes, en distintos puntos geográficos, que coincide con esta migración. Exacto, que coincide con esta migración que es como un poco la expansión de este culto, que Gimbotas bien lo explica en su libro, como teoría, ¿cierto? Uh-huh. Y ejemplos hay emblemáticos de figurillas, por ejemplo, la diosa que después, con el tiempo, a medida que va evolucionando, se le empezaron a dar nombres, que son las Venus del Paleolítico. Las Venus no es un nombre muy acertado, pero porque remite a una cultura mucho más contemporánea. Pero está la Venus de Windeldorf, de Lausel o Lausel, de Savignano, que son desde Austria, Francia, Italia, Siberia. O sea, se han encontrado en toda esa área, digamos, que es grande, mucho más grande de la que uno pudiera imaginar, con este culto a esta diosa. Claro, y qué increíble que la cultura o la historia que nosotros sabemos siempre viene como de los griegos, los romanos, ¿cierto? Claro. Como muy desde el hombre. Eso. Y bueno, después estudios posteriores, estudios posteriores remiten un poco a lo que tú señalas, que es el tema. Hay que decir algo súper importante. ¿Por qué? Porque lo que hace Gimbotas es genial, porque ella establece además toda una espiritualidad. No la establece ella, sino que da los indicios para que se establezca una espiritualidad a través de este culto a la diosa. Habla de la luna, por ejemplo. Después se remite a que los cultos lunares versus los cultos solares, que es justamente lo que tú dices, que cuando se pasa el tiempo, digamos, y el periodos de la historia van cambiando y van después del 350, casi al llegar a la edad del nacimiento de Cristo, digamos, al año 1 o el siglo 1, se empieza a desarrollar los cultos solares. Ya el dios de alguna forma absorbe a la diosa muchas categorías o muchos atributos que se le daba a la diosa. Ahora pasan a Dios. Bueno, eso no es raro. Nosotros lo hemos conversado también en algunos lugares en los que hemos estado y que hemos podido observarlo, incluso acá mismo en Chile, que cuando hay, incluso eso se observa en asentamientos culturales, ¿no? Claro. Cuando llegan nuevas culturas a territorios que ocupaban otras culturas,
tienden a crear ciertas representaciones en los lugares más importantes de esa cultura para taparlo. En Latinoamérica. ¿Cierto? En Latinoamérica, por ejemplo, no sé, pues si el catolicismo encontró con un lugar donde los indígenas tenían, ¿cierto? Adoraban a algún dios, ellos ponían la iglesia ahí. Exacto. Sobre eso. Y es como un poco lo que tú cuentas, a un nivel obviamente mucho más, entre comillas, contemporáneo, pero a nivel, Claro, metafórico, simbólico. Exacto. Que se empezaron a dar, como claro, dices tú, se le empezó a atribuir a las imágenes metafóricas y simbólicas de los dioses, se le empezó a atribuir. Incluso eso es súper loco, porque eso pasó incluso con la diosa. En un tiempo, en los últimos momentos, digamos, milenios o siglos de este culto, la diosa empezó a adquirir rasgos fálicos, digamos. O sea, era diosa y dios al mismo tiempo. O sea, pero primero fue diosa y luego empezó a transformarse, ¿te fijas? ¿Te fijas? Entonces tienes mucha razón en esto de cómo se fue ese culto solar, de alguna forma se fue integrando poco a poco hasta absorberlo, claro. Ahora, también están versiones que dicen que es lo que debe ser, digamos, que la diosa también era Dios de alguna forma, porque integraba la unidad. Eso también es súper importante, que la dualidad como concepto, según lo que esta teoría de Jim Buttas, la dualidad es posterior, digamos. En ese momento era la unidad, lo que como la amalgama de la cultura de ese hombre. Pero que pasa también en las religiones, que se interpretan de acuerdo también a lo que puede convenirle a lo mejor a cierta... Claro, que pasa a ser política. Porque porque a lo mejor era mucho más profundo el sentido. Sí. Y luego ya en una generación, en un periodo posterior pasa a ser como no, la dualidad se refiere al hombre, a la mujer, y en lo mejor en ese momento se va simplificando. Se va simplificando el concepto. Sí. Imagina, en esos tiempos, ahora lo vemos. Claro. Que increíble que incluso es muy de la naturaleza de las personas. Exacto. De todos, del ser humano, digamos. Del ser humano. Además que eso también hay que entenderlo. El hombre va desarrollando una vida que está menos ligada a la muerte. Se va alejando de eso. Se van construyendo pueblos, se va generando progreso de alguna forma. O sea, la forma evolutiva, la comida ya no es tan difícil de encontrar. A comparación, estamos hablando del paleolítico, ¿te fijas? Obvio, que era que te podías morir de hambre teniendo animales que comer, digamos. No tenías las capacidades para poder cazar, por ejemplo, y ahora no. Ahora tienes un sistema social que te ampara de alguna forma, no muy rudimentario en esa época neolítica, pero existía. Entonces muchas cosas se van alejándote y van haciendo que tus preocupaciones sean otras. Entonces, si tú lo ves por largos milenios, claro, pasa lo que dices tú, pues, te vas transformando tu forma de pensar y vas entre comillas, banalizando ciertos paradigmas o ciertos símbolos que antes eran súper importantes y ahora no, que es un poco el tema de la muerte hoy en día. Claro. La muerte ya, la gente trata de no hablar de eso, no es algo que lo vea cercano. Eso. Es muy lejano hoy en día, porque claro, se oculta. Exacto. En esa época no. Escarbó en la tierra mojada para distraer sus manos y así fue como esculpió la diosa. La diosa pájaro, la madre de las madres, la semilla del mundo. Y entonces, cuando las lágrimas se confundían con la lluvia, desde ese día las trenzas de cabello de las mujeres ya no abrigarían a los niños por las noches. Ese fue el parto de la primera tela hecha de fibras, entrelazadas, como la grandiosa madre tejida el destino de la humanidad. Al escuchar su canto y con la diosa entre las manos, toda la tribu pudo verlo.
Claro, y como te decía antes, lo interesante y que nos interesa también como tejedores, sumándome al carro de los tejedores, es el tema de cómo se engarza el tema del tejido, las lanas y teñidos sobre todo, en esta época, porque es súper interesante pensar de que en esa época neolítica es donde existen los registros donde se empezaron a hacer los primeros tejidos. El 6000, en Pakistán, fue hace muy poco, era el tejido más antiguo del mundo. Y era en esta época, en este periodo, el neolítico. No recuerdo bien si los 4000 antes de Cristo o algo así. Y recientemente el tejido más antiguo se encontró en Perú. En la Huaca Prieta, así se llama, en el norte del Perú. Se encontró el tejido más antiguo. A la fecha, digamos, y ese data del 6000, imagínate. Las fechas no las tengo tan frescas en la cabeza, pero siempre es como un poco de la misma temporada. Bueno, independiente de que obviamente que el registro de la diosa está como en un lugar geográfico más determinado, digamos. Sí. Pero hay entre medio nosotros nos estamos perdiendo un montón de migraciones, de cultura que, ¿cierto? En esos tiempos y mucho antes se daba. Entonces es súper interesante, independiente del lugar geográfico, que se encuentra en Perú, en Pakistán, no sé, o en otros lugares, seguramente se van a seguir encontrando vestigios de telas, digamos, elaboradas por estas personas. Es súper interesante eso de que se haya ocurrido en el mismo tiempo en donde la mujer ocupó también un papel súper importante. Exacto. Dentro de las culturas. Exacto. Del mundo, el neopaganismo, de alguna forma, el paganismo cuando surgió y el neopaganismo actual, las corrientes neopaganas, toman a Gimbutas como una especie de recipiente de conocimiento respecto a esta época, referido a lo que dices tú, que en el fondo la mujer se instala como la principal gestora de todo, incluso de los cultivos. Es decir, se cree que, a raíz de toda esta teoría, digamos, se cree que la mujer fue la que inició el tema del cultivo. Y fue la que de alguna forma potenció que el hombre fuese sedentario en la humanidad, digamos, no el hombre como género. Bueno, y lo vemos también en culturas que son más contemporáneas, como la nuestra, por ejemplo, como la mujer mapuche, que está muy encargada de eso, digamos, en su cultura. Y muy ligada a los ritos y a la tierra. Exacto. Bueno, y Latinoamérica, estamos hablando de Europa, ¿te fijas? Pero Gimbutas hace más sentido cuando uno logra tener un paralelismo con lo que pasó en América, que en América Pachamama es madre. Claro, exacto. Y el rol de la madre en pueblos como nosotros los andinos, el rol de la mujer es por eso que el cristianismo entró tan fuerte en América. Claro. Por la Virgen, digamos. La Virgen fue la que introdujo, porque claro, esa potencia de la mujer hizo que se provocara este sincretismo de las dos religiones, o dos creencias. Uno de los aspectos fue María, que fue la que, digamos, convenció un poco a esta nueva creencia. Claro. Bueno, pero es así. Eso es súper interesante. Pachamama es mujer, digamos. Claro, y en general cuando uno incluso ve, por ejemplo, las culturas polinésicas, que siempre se dicen que es como un ejemplo, ¿cierto? Que siempre se muestra como un ejemplo de que son culturas que están muy lejos, digamos, geográficamente, sin embargo tienen muchos guiños, incluso genética, ¿cierto? Muy parecida, ya entrando un poco más a la biología. Claro, entre ellas. Entonces es como súper interesante saber que en el fondo no sabemos todo tampoco, todavía. Exacto, no entendemos todavía bien cómo ocurrió esto, porque al final la cultura del mundo en un mismo tiempo está súper unida entre ellas. Sí, y el proceso migratorio era súper homogéneo. Exacto. Es decir, incluso me acordé de un dato que es súper importante, que es que antes, retomando un poco el tema antropológico, ¿cierto? Que antes se creía que la cultura de los Clovis, que es la migración de los pueblos de México, digamos, Norteamérica, entre Nuevo México, creo que ahí se encontró la cultura de Clovis, me parece. Se decía que era la más antigua, que era la migración desde Europa por el norte, por el hemisferio norte. Es la típica teoría de la migración, ¿cierto? Bueno, hasta hace muy poco, incluso eso es como orgullo de nosotros, de Chile, digamos. En la región de los lagos, cerca de Puerto Montt, se encontró hace varios años atrás, digamos, pero es reciente, digamos 2015, por ahí, 2015, se encontraron registros, vestigios de una cultura más antigua que esa de Clovis. O sea, que la migración pudo haber entrado, digamos, desde el cono sur, digamos, no desde el hemisferio norte. Claro. Eso se llama Monteverde, me parece que se llama, el sector, digamos,
¿No era la de Coquimbo? ¿No? Coquimbo también es muy antiguo, pero no es. Monteverde es mucho más antiguo. Sí. El hallazgo de Coquimbo, lo interesante es que narra el nexo directo. Estamos haciendo un pequeño paréntesis, pero es súper interesante para todos en general, todos los que nos interesan estos temas. Hace el nexo entre los diaguitas, que es la cultura originaria de ese sector, con los incas. Y hay como una continuidad. Antes se pensaba de que eran sectores, y claro. No está sectorizado o está estratificado por tiempo, digamos, sino que fue un continuum que de la cultura de las ánimas, que es la que se vive ahí, pasaron a los diaguitas y todos convivieron, se dice. Y las representaciones culturales, la cerámica, etcétera, está todo conectado. Ese hallazgo también es extraordinario, pero tiene que ver con un hallazgo extraordinario porque por la antigüedad, por la cantidad de información que se rescató, porque por ejemplo ahí en Coquimbo, el tema de Coquimbo, en Coquimbo, claro, en Coquimbo encontraron flautas, por ejemplo, cosas que jamás se habían visto, instrumentos musicales, llamos, enterramientos con llamos, o sea, ceremonias que no tienen registro. Entonces es súper, muy... y que se espera más del norte, de Perú, de Bolivia. Exacto. Y ahí existían más. Exacto. Eso. Y en Monteverde es lo más antiguo, digamos, que tenemos acá. Claro. Y que es increíble, que quizás faltan todavía mucho más. Imagínate cuánto queda. De hecho, imagina que hemos encontrado esto acá, que no se desarrolla mucho el estudio acá. Eso. Entonces, por lo tanto, uno siente que siempre va a haber menos probabilidad de que que completemos la historia de esta parte, porque en Latinoamérica no se invierte mucho en esas cosas. Entonces es como súper interesante de que lo hayan encontrado y decimos cuántas cosas más se podrían entender. Eso. Porque siguen siendo eslabones, ¿no? Porque si ya están en México, al norte de México, y después esto acá, como que ya creamos una nueva distancia que hay que descubrir. O sea, es una nueva, se ponen nuevas preguntas finalmente. Eso. Porque puede que los Clovis hayan sido los primeros, pero si eran más antiguos, entonces no hay registro. Claro. Es como que no confiar en los registros, entonces un poco. Exacto. ¿Te fijas? Sí. Es como, son datos nomás. Son todavía, datos, exacto. Y por lo mismo esto de la diosa y el tejido no tiene tanta importancia unirlo ni ligarlo geográficamente. Lo interesante es la temporalidad. Eso, que más todo que cualquier otra se cosa, dio en el que neolítico. se dio, claro, en un tiempo en que la mujer y en el tiempo que estaba la diosa. Exacto, eso es súper importante. Que la diosa era la importante y era la única. Era la diosa madre. Imagínate, claro. Es súper bonito porque en el tema de la diosa, como yo te decía, se zoomorfizó ligándola a la naturaleza. Claro, que es lo mismo acá. Que es lo mismo que ocurre acá. Pachamama, claro. ¿Te fijas? Entonces es súper bonito pensarlo, como uno siguiendo estas pistas, digamos, puede hacerse una visión muy desde la interpretación y muy desde el sentir, ¿cierto? Pero no por ello lejano quizás a la realidad. Exacto. Entonces es súper bonito darse cuenta de esos detalles. Y en el caso de acá, el tejido más antiguo, Perú, en la Huaca de Prieta, al norte, nos indica eso. Es como, en el fondo, en ese momento el planeta era el planeta, no estaba dividido en sectores. No es como nosotros, no es como lo entendemos. Como lo politizamos, ¿no? Sí, al ser como divisiones políticas todos los países, entonces uno tiene como muy fragmentado el mundo. No existía el y en viejo ese tiempo no y el estaba, nuevo continente. Claro, nadie decía, vamos por Europa y después para Rusia. Claro, no existía. Era como tierra, claro. Claro, el viejo continente, el nuevo continente no existían. Las migraciones eran libres, eran políticas. Claro, entonces eso sorprende y nos hace reflexionar también. Sobre todo, yo me quedaría con eso, con el tema de la mujer. Cómo la mujer se entró, y eso es no menor, por milenios. O sea, exacto. La historia que tenemos es inferior al tiempo que estuvo, o sea, este cultos solares que hablamos, ¿cierto? Que creo que es bueno decirlo. Además, los cultos solares que se instalaron con posterioridad no dan cuenta de todo el tiempo que la diosa convivió. Exacto. También existe, además de esto, no quería mencionarlo porque no hay registros tan evidentes, concretos, científicos respecto, pero existen. No está tan estudiado, digamos. Pero en ese tiempo de la diosa no existían, se da cuenta de que no existían como estratagemas bélicas, digamos. O sea, si vivía
había otro paradigma, ¿te fijas? Era otro paradigma. Es súper interesante. Se relaciona mucho, claro, a lo que uno pensaría que podría haber pasado, ¿no? Eso, pero la idea tampoco, no lo quería decir. No, son especulaciones. Eso, no lo quería decir porque no quería caer también en otros extremos que hablan de como una especie de sobreespiritualización o idealización de un mundo espiritual antiguo, ¿te fijas? Claro. Que ocurre en Latinoamérica, que se habla mucho de las culturas extintas del pasado, digamos, de América, que se tiende a idealizar, ¿cierto? Es difícil cuando uno tiene un pensamiento también crítico científico. Claro. Entonces la idea es ponerlo en la balanza y tomar la realidad. Y la realidad es que existió esta diosa. Exacto. Que unificó por tanto tiempo y claro. Y si hubiese sido tan malo, quizás, si hubiese sido mala, quizás estaríamos extintos. Sí. Esa es la duda que tengo yo también. Claro, sí, es súper interesante. Si hubiese sido un mal pensamiento, digamos. Sí, una mala interesante cultura. Centrar ese mensaje, sí, porque son como mensaje, digamos, final del... Sí, de 6.000, imagínate. Bueno, son muchos años. Son muchísimos. Prácticamente 6.000 años, sí. Si consideramos hasta el 300, hasta el año prácticamente 0, claro. 6.000 años. Sí. Increíble. La diosa madre es todo, no hay dualidad. Hasta que una marcha lejana trajo consigo el silencio. Las tribus del norte llegaron. En un tormentoso sueño, su líder escuchó voces femeninas. Y tuvo miedo. Ahora solo quedan los guijarros y restos pétreos de aquella diosa. La diosa del lenguaje sagrado, que atesora inscripciones secretas, hoy en día se encuentra oculta, enterrada a la conciencia, latiendo, esperando despertar. La diosa pájaro de Serbia, la diosa búho de la edad del bronce de Cerdeña, la diosa ciervo de Irlanda, la voz eslava, la serpiente de Lo bonito de ver también y revisar con todos ustedes, contigo y con todos ustedes, porque sí, sentimos que estamos también con ustedes, estos temas, es que
nos enriquece. No sé si te pasa a ti. Nos enriquece porque logras ver que hay ciertas conexiones con esos tiempos también. Por ejemplo, ¿por qué lo pensé? Pensando en el tejido, ¿te fijas? Porque hay ciertos elementos en el tejer y en la tejedora que me conectan con esto de la diosa. Pese a que estamos ya insertos en este culto solar. ¿Te fijas? Que hablamos nosotros, que establece al Dios supremo, que no tiene cabida como con la feminidad. Que otro tema, eso, me había olvidado decir que se malentienda mucho, sobre todo de parte de los hombres. Se malinterpreta esto de la feminidad y la masculinidad pensando de que están centrados en un género. Claro, hombre, exacto. feminidad, o sea, hombre, masculinidad y feminidad mujer. Y no es así, o sea, es como el yin y el yang de alguna forma. Son parte de un mismo, es el ser humano. El ser humano está compuesto con lo que la cultura determinó que significaba feminidad. Nosotros convivimos con un lado femenino y un lado masculino, pero que es súper bonito que esté unificado. Que esté unificado. Ahora, y no digamos en oposición. Claro. Ahora lo que dije también quiero volver a repetirlo porque creo que es importante, que es lo que la feminidad es lo que culturalmente se determinó como feminidad. Claro. Es decir, podría tener otro nombre, definirse de otra forma. Claro. Pero se empezó a construir en base a la mujer. Exacto. Pero podría ser algo que pertenezca a la humanidad. Exacto. No necesariamente a la mujer, ¿te fijas? Eso yo creo que esa es y a la humanidad desde ese tiempo que yo que creo se establece porque se generó en ese ejemplo. Para que logre identificar a la humanidad, esta diosa, la gran diosa, ¿cierto? Logre identificar a estas personas desde el año 6000 hasta casi el año 0, en todo ese periodo de tiempo. Tiene que haber sido algo potente, algo que identificaba a hombres también, no solo a mujeres. Claro, entonces, porque no podían convivir. Exacto, no cabe en la cabeza que eso que estuviera escindido, estuviera dividido, esa imagen. Era un todo, como bien comentamos. Esa era la idea de un todo. Exacto. Y eso es lo bonito también, porque es muy contemporáneo además el mensaje, siento yo. Es como muy atingente a lo que estamos viviendo ahora. Que siempre cuando se generan estas como revoluciones culturales, por decirlo así, en donde abrimos los ojos a otras versiones, otros paradigmas. Es súper bonito también los mensajes de unión. Que si bien es súper importante a veces, o sea, no es súper importante, pero es súper lógico que hay una polarización muchas veces, pero que al final todo va a converger en un mensaje mucho más profundo, que seguramente es el que mismo convergió hace 6.000 años. Claro. Más, porque ya tenemos 2.000, así como hace 8.000 años. Exacto. En ese tiempo, ¿no? Y pudo convivir todo ese tiempo. Y eso es súper importante pensarlo desde el punto de vista evolutivo. Y pudo hacer que el hombre sobreviviera, que no se extinguiera. O sea, piensa tú que del paleolítico se generaron ciertos cambios, ¿cierto? Que fue este cambio que se atribuye a la diosa. Claro. Bueno, ese cambio, uno se pregunta, ¿era lo que se tenía que hacer para que el hombre llegara hasta la actualidad? Quizás en las formas antiguas nos hubiéramos extinguido, quizás, ¿cierto? No lo sabemos, pero una de las probabilidades es que haya pasado. Por eso se cambió. El ser humano cambió, o el Homo sapiens en ese momento, lo que era el antiguo hombre primitivo cambió, ¿te fijas? Exacto, y pudo hacer lo que, o sea, y al final llegamos a ser lo que somos. Exacto. Entonces es súper bonito rescatar ese mensaje y revisarlo. Y es más bonito verlo en el quehacer actual, digamos. Porque la diosa igual está presente. Exactamente, sí. Porque es algo que por tantos años todas estas cosas construyen nuestra cultura hoy en día. Entonces es súper bueno rescatarlo, recordarlo, entenderlo, conversarlo también. Claro, conectarse también con esa historia que al final es nuestra historia ahora también. Proviene de ahí. Entonces es súper bonito verlo. Conectarse con esas raíces de alguna forma. Y es el mensaje que queríamos dar también en este podcast, en este episodio. En el patrón de Turing. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos. Escucharnos, claro. Sí, y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Sí, saludos a todos. Saludos, y bueno, en las redes sociales creo que nunca lo mencionamos. O sea, nunca lo mencionamos al principio, pero es Polilla Tejedora. Exacto, Polilla Tejedora. En el Instagram, también en YouTube estamos con Polilla Tejedora, canal de Polilla Tejedora. Y bueno, buscan Patrón de Turing en YouTube y va a aparecer. Y en las otras plataformas de audio, también por supuesto vamos que. A estar ahí, Exacto. Así que nos vemos. Nos vemos, chao.